Hola, buen día, Dios les bendiga. Estamos una vez más predicando la palabra de Dios, enseñando, estudiándola. Y ahora vamos a ver, ¿Dios es inmutable o Dios no cambia? Amén. Vamos a empezar con este con este versículo que dice: entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo, porque ese pueblo lo he bendecido yo. Otro de los atributos exclusivos de Dios es que es inmutable. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia, sino es un ser que permanece constante en su carácter y características personales. Entonces, Dios nunca cambia. Dios se escribió la Biblia. Dios los utilizó a través de su Santo Espíritu para que se escribiera la Biblia, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y Él nunca cambia. Lo que Él, como dice en Génesis 1:1, que Él hizo los cielos y la tierra, sí, pero que puso las estrellas, el sol, la luna, para que estuvieran las estaciones del año. Entonces Él hizo todo eso y nunca ha cambiado nada. Que el cambio climático, que esto, que tanto, pero si nosotros vemos, tenemos que ver de que hay cosas que nosotros estamos abusando quizás, pero Dios no cambia. Él es el que no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Él no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Es lo que vamos a ver un poquito de lo que Dios, ¿sí? Este es uno de los atributos de Dios, ¿no? De que Dios no cambia para nada, ¿sí? Entonces aquí Balac fue a buscar a Balaam para que maldijera al pueblo, porque lo estaba viendo progresar, estaba viendo cómo Dios lo había sacado de Egipto, cómo lo había traído a la tierra prometida, cómo lo estaba llevando a la tierra prometida. Entonces, porque todavía no llegaba a la tierra prometida, estamos en el libro de Números, y todavía no llegaba a la tierra prometida, ¿no? Entonces ahí tuvo que pasar 40 años para poder llegar a la tierra prometida. Y entonces pero le dice Dios a Balaam, ¿no? Entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo, porque ese pueblo lo he bendecido. Entonces Dios nos ha creado a su semejanza, y yo creo que no cambia nada. Somos a su semejanza. Él nos hizo a su propia manera, con sus manos, y nos dio ese soplo de vida. Entonces Él nos entretejió entre el vientre de nuestras madres. A cada uno nos entretejió. Ahí estaba con nosotros, como ahorita con todas las mujeres embarazadas. Dios está entretejiendo a sus hijos, a su creación, ¿no? Entonces y Él está ministrándonos ahí en la oscuridad, en el vientre de nuestra madre, y eso es lo más importante que tenemos que tener nosotros, ¿sí? Y entonces son cosas muy bonitas, son cosas hermosas que nosotros estamos viendo, que Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, ¿sí? Entonces su palabra no pasa para nada, su palabra es la misma. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces vamos a ver tres cosas de Dios, ¿sí? Que los propósitos de Dios son perfectos, ¿sí? En sus propósitos no cambia. Él dice: el Señor no cambia. Eso es una de las cosas, es inmutable, y el Señor no cambia. Inmutable es lo mismo que cambiar, ¿sí? Dice Salmos 33:11: el consejo de Jehová permanecerá para siempre,
los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Sí? Aquí nos está diciendo que el consejo de Jehová va a permanecer para siempre, permanecerá. Entonces los propósitos de Dios se cumplirán. Nos da confianza, los pensamientos de su corazón enfatiza que siempre hace las cosas coherentemente y no va cambiando caprichosamente. Corazón en el Antiguo Testamento es el centro del hombre, incluye emociones, pero enfatiza más lo intelectual y lo racional. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros, como seres humanos, hay veces que cambiamos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, pero el consejo de Jehová permanecerá. Siempre permanece el consejo de Jehová. Nosotros queremos saber cómo están las cosas. Vamos a la palabra de Dios. ¿Sí? Estaba platicando sobre un video que vi, que habían unos transgéneros. El hombre se convirtió en mujer, la mujer se convirtió en hombre. Quisieron tener hijos. Bueno, pues el hombre aportó su semen, ¿no? Entre comillas, lo que es la mujer, y la mujer pues puso su vientre para que naciera, el bebé naciera. Dios hizo hombre y mujer. Utilizó lo mismo, nada más de que pues ellos se cambiaron de sexo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? Nos está diciendo de que Dios hizo al hombre y a la mujer. Y aunque el hombre cambie de sexo, él va a seguir utilizando lo mismo. Entonces aquí es en donde nosotros encontramos, ¿sí?, que el propósito de Dios siempre va a pasar. Queremos un consejo, ¿sí? El consejo de Jehová siempre va a permanecer en nosotros. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros al leer la Biblia, al meditar en la Biblia, que decimos, no, que murió fulano, murió mangano, que la culpa la tiene sutano, que la culpa la tiene quien sea que tenga la culpa. Sinceramente, Dios es el que da y quita la vida. Y tenemos que entender que Dios es el que da y quita la vida, y a nadie más se le atribuye eso. Dios quiere llevarse a esa persona o a ese hermano, pues se lo va a llevar a su presencia. ¿Sí? Que nos van a cambiar el ADN con la vacuna, con la famosa vacuna ahorita del coronavirus. Bueno, Dios nos ha hecho a su semejanza y nos ha entretejido en el vientre de nuestras madres. Él nos ha dado nuestros pensamientos para pensar conforme a Él, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros lo alabáramos en espíritu y en verdad. Lo que Él quiere es que seamos adoradores en espíritu y en verdad, que respetemos su palabra, que Él no va a cambiar en ningún momento. Tenemos que estar bien seguros que el ADN, pues quizás cambie algo de ADN, pero pues será de que no nos dé el coronavirus, ¿sí? De que seamos inmunes al coronavirus, como la vacuna N1H1, ¿sí? Yo siempre me la quise poner y siempre que iba no había, se acababa todo. Pero para poder salir de mi país y llegar aquí a Bolivia, tuve que ponerme la N1H1, la vacuna. Me la pusieron. ¿Por qué? Porque me la estaban pidiendo para poder salir del país y estar aquí. Son requisitos. Cuando uno es misionero, pues, o que tiene que hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a llevar.
dijo el pastor John MacArthur, dijo, si yo tengo que ir a la Polinesia a predicar la palabra y me dicen que me tengo que poner la vacuna del COVID-19, pues me la voy a tener que poner porque tengo que obedecer a Dios. Así es como tenemos que hacer, ¿no? Quizás cambien algunas cosas, pero aquí en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar el consejo para siempre, ¿sí? Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Siempre vamos a estar pensando en Dios, en que estamos para servirle a Dios. Los que hemos sido salvos tenemos que estar seguros a este Dios que no cambia para nada. No te puede cambiar el ADN porque Dios te hizo. Dios te puso. Quizás cuando venga el anticristo nos pongan el chip, no sé qué vaya a ser, la marca, ¿sí? el 666, el 666 o el 666. No sabemos cómo vaya a estar, pero el que quiera comprar y vender se tiene que poner eso. Ahora, si Dios te está mandando a que tienes y que te tienes que poner la vacuna, pues bueno, te vas a tener que poner la vacuna para poder hacer la voluntad de Dios. Si no, vas a estar en desobediencia, ¿sí? Entonces, no es de eso. ¿Por qué? Porque estamos tan de que no, que va a cambiar el ADN. Somos la creación de Dios y la creación de Dios ha llegado. Está el ADN desde la creación de Dios hasta estos momentos en nuestros cuerpos. Háganse un estudio de ADN y va a salir el ADN desde la creación hasta este momento. Entonces, el consejo de Dios permanece para siempre. Él no cambia. Él no nos va a cambiar. Una vacuna no nos va a cambiar. ¿De que nos tienen controlados? Sí, nos tienen controlados. Eso es lo que decimos, es que no nos queremos. Estamos controlados por el internet, por nuestras direcciones, el IP, ¿sí? O IP, ¿no? Entonces, eso, claro, nos tienen controlados, saben a las páginas que vamos, qué es lo que estamos haciendo y todo, nos están controlando a todo dar. Y ahorita nos tienen asustados con la vacuna, que nos tienen asustados con el coronavirus, que nos tienen asustados con muchas cosas. Bueno, como cristianos nosotros tenemos que meditar y tenemos que esperar en que el consejo de Jehová permanece para siempre. Permanece para siempre. No las ideas de lo que nos está queriendo meter el hombre, sino que el consejo de Jehová permanece para siempre. ¿Qué era lo que quería? Ahorita vamos a ver el ejemplo de cómo Dios cumple con esa promesa de que no tiene que maldecir Balaam al pueblo de Israel. Ahora, vamos también con sus propósitos. El propósito de Dios dice, ahora, vamos a ver la perfección de Dios. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios se describe como el Padre de las luces o Creador del universo. Aquí, Él creó el universo. Nosotros podemos hacer robots y que hagan muchas cosas que nosotros necesitamos, los robots, como personas humanas.
pero no tienen sentimientos, no tienen emociones. Hasta por el momento que yo sé. Si ya hay un robot con sentimientos y emociones, pues bueno. Pero no es lo mismo que está pasando. Uno tiene sus sentimientos, sus emociones, uno se enoja. Uno se molesta. El calor, el frío, la lluvia, la nieve, la humedad. Entonces, son muchas cosas que nosotros, de que Dios es el que ha hecho, el creador del universo. ¿Sí? Él es el que ha creado todo, de Él desciende todo, de Él viene todo. No nada más de la nada, de un bim bam, no. Viene de Él todo. Porque el Dios en este mundo en el que estamos viviendo, Dios lo hizo. Dios lo crió para que nosotros, su creación, la disfrutemos, seamos felices, estemos contentos. Pero pues queremos más cosas y más cosas, y entonces decimos, no, pues Dios no, queremos más sabiduría, queremos más comodidades. Sí, ok, pero eso no es nada, no nos va a llevar a nada. Los que cambiamos somos nosotros, los humanos. Dios no cambia, Dios es inmutable. Tenemos que entender eso. Si Dios nos ha escogido, nos ha sacado del lodo cenagoso en el que estábamos, que nos ha sacado del pecado en que vivíamos, en esa vil vida que llevábamos antes de conocer a Jesucristo, y nos ha traído a su luz admirable. Este Dios que con lazos de amor y con amor eterno nos ha traído, no nos va a hacer nada. Sí, nos va a disciplinar porque nos ama y porque quiere que participemos de su santidad. Sí, ahí sí, porque es como el Padre que ama. ¿Por qué? Porque quiere que participemos de su santidad. ¿Sí? Entonces, Dios se describe como el Padre de las luces o el Creador del universo. Pero a diferencia de la luna y otras luces celestiales que Él ha creado, Dios mismo nunca cambia. Aquí, Él crió la luna, el sol, las estrellas, ¿sí? Todo el universo que vemos allá arriba, todo el cielo hermoso, con su sol, con su luna, con sus estrellas. Pero Él es el creador de estas cosas, pero Él nunca cambia, siempre es el mismo. De modo que si Él da bienes hoy, ¿nos dará males mañana? No. Su bondad se ve en que actuó por su propia voluntad. No fue un accidente. Todo está hecho porque Él puso su voluntad. Él dijo, sepárese la luz de las tinieblas, se separaron la luz de las tinieblas. Dijo, sepárense las aguas de las tierras, se separaron las aguas de la tierra. Dijo, vamos a separar el día y la noche. Se separa el día y la noche. Él dijo, vamos a hacer la luna, las estrellas y el sol, para que sean los que lleven todo eso. Cada estación del año, las 4 estaciones del año, están desde ese momento. Primavera, verano, otoño, invierno, están desde ese momento. Desde que crió el sol,
que dijo, hágase el sol, la luna y las estrellas. Los animales existen, las aves existen porque Él dijo que existieran. Existen los animales porque Él dijo que existieran los animales. Pero dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra semejanza. Ahí ya parió todo. Ya no fue por obra, sino nos hizo con sus propias manos, formó a Adán, como nos está entretejiendo a cada uno, como nos entretejió en cada uno en el vientre de nuestra madre. Así es de la misma manera en que Dios está haciendo. Entonces, y así nos hizo nacer por la palabra de verdad, o sea, que nos dio un nuevo nacimiento por medio del Evangelio. Estábamos viviendo en el pecado, que lo que nos hace nacer de nuevo, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros vivamos como nuevas criaturas, porque Él nos ha rescatado, nos ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo, derramada en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados, porque donde no hay porque donde no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces Jesucristo tuvo que derramar su sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Su meta era la de hacernos primicias de todo lo creado. Somos la primicia de todo lo creado. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que Él es inmutable, que Él nos escogió, que somos sus primicias, que somos de Él y que nadie puede cambiarnos más que Él. El hombre no puede cambiar, el hombre puede matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma es eterna. Entonces tenemos que estar entendiendo esto, de que Dios es inmutable, que estamos muy asustados. Sí, estamos asustados. Estamos deprimidos. Pero Dios es Dios. ¿Sí? Porque todo es perfecto en Él. No hay otra cosa más perfecta que Él. Y si Dios es perfecto y estamos haciendo su voluntad, que es lo que dice que dice la oración del Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, si estamos haciendo la voluntad de Dios y en el lugar en donde nos corresponde y en donde Dios quiere, bueno, que digan lo que digan, punto. Eso es una cosa que nosotros tenemos que ver, de que Dios nos tiene aquí en sus manos y que nos está sosteniendo como poderoso gigante. Amén. Ahora, sus promesas. Aquí vamos a ver lo que Dios le dijo a Balaam, que no se metiera con el pueblo de Dios, porque él lo estaba bendiciendo. Balac estaba desesperado porque veía cómo se iba apoderando el pueblo para llegar a la tierra prometida. Pero Dios lo estaba bendiciendo, como hemos estado viendo, como vimos en la primera, aquí, el primer versículo. Entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas a ese pueblo, porque ese pueblo lo he bendecido. Dios nos ha escogido y nos ha bendecido. Nos quieren maldecir como Balac quería que Balaam maldijera al pueblo. Vamos a leer lo que dicen en Números 23. Dice: entonces Balaam le dijo:
Constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le dijo, y entre los 2 sacrificios un becerro y un carnero en cada altar. Luego Balaam le dijo a Balac: quédate junto al sacrificio mientras voy a ver si el Señor viene a encontrarse conmigo. Luego te comunicaré lo que Él me dé a conocer. Balaam bendice a Israel. Y Balaam se fue a una colina desierta donde se le apareció Balaam y le dijo, donde Dios se le apareció a Balaam y le dijo: he preparado 7 altares y en cada uno de los he ofrecido un becerro y un carnero. Entonces el Señor puso en labios de Balaam y lo que tenía que decir le dijo: regresa a donde está Balac y dile lo mismo que yo te he dicho. Balaam regresó y encontró a Balac de pie junto al sacrificio en compañía de todos los jefes maomitas. Entonces Balaam pronunció esta profecía: desde la montaña del oriente, desde Aram, me hizo venir Balac, rey de Moab. Ven, me dijo, maldíceme Israel, deséale el mal al pueblo de Jacob. Pero ¿cómo maldecir al que Dios no maldice? ¿Cómo desear el mal si el Señor no lo hace? ¿Dónde están las altas rocas? ¿Puedo verlo? ¿Dónde están las colinas? Lo miró. Y en un pueblo que vive apartado, distinto de los otros pueblos. Son como el polvo. ¿Quién puede contarlos? ¿Quién puede saber su número? Ojalá muera yo como esos hombres justos y sean mi fin como el de ellos. Entonces Balac le reclamó a Balaam: ¿qué estás haciendo? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos y tú te has puesto a bendecirlos. Y Balaam contestó: habíamos quedado en que yo diría solamente lo que el Señor pusiera en mis labios. Pero Balac insistió: ven conmigo a otra parte, desde donde solo podrás ver los alrededores del campamento, pero no el campamento completo. Maldícemelos desde ahí. Y Balac llegó a Balaam al campo de Sofín, en la cumbre del monte Pisga, donde construyó 7 altares y sacrificios, en cada uno un becerro y un carnero. Y ahí Balaam dijo a Balac: quédate aquí junto al sacrificio mientras yo voy a encontrarme con Dios. Y el Señor salió al encuentro de Balaam y puso en sus labios lo que tenía que decir. Además le dijo: regresa a donde está Balac y dile lo mismo que yo te he dicho. Balaam regresó y encontró a Balac de pie junto al sacrificio, en compañía de los jefes maomitas. Y Balac le preguntó: ¿qué te dijo el Señor? Entonces Balaam pronunció esta profecía: Balac, hijo de Zippor, escúchame con atención. Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza, y cuando hace una promesa, la cumple. Aquí le está diciendo Balac que él no puede maldecir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está protegido, lo está prosperando Dios. Cuando Dios nos está prosperando, no podemos ser maldecidos. Aunque estén y nos quieran maldecir, no va a llegar la maldición. Porque dice en lo que leí primero fue Dios habla, en la versión Dios habla hoy. Ahora en la Reina Valera 1960 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y eso se lo dijo desde antes de que Él fuera a hacer todo eso. Entonces, Dios te manda a hacer una cosa, Dios siempre te va a respaldar. Dios no cambia. Porque es lo que nosotros estamos viendo en Números 29, en Números 22. En número 22, 22:12.
que Dios le pregunta, ¿quiénes son esos los que vinieron? A Balaam. ¿Sí? Y le dijo Balaam, y le dijo Dios, y Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo, porque ese pueblo lo he bendecido yo. Entonces, Dios no iba a maldecir a ese pueblo, al pueblo que escogió. ¿Cómo nos va a maldecir a nosotros que también nos ha escogido para que seamos salvos? Entonces, pues no cambia. Sí. Lo que muchas veces nosotros es que queremos que Dios actúe como nosotros queremos en el momento en que estamos emocionados o que estamos enojados, con la emoción que traigamos. No, Dios es Dios y no cambia, porque Dios nos ha escogido para bendición, no para maldición. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo de que Dios cumple sus promesas. Como vemos también de que al rey David lo que le prometió de que iba a ser iba a ser el vástago, y que de ahí iba a nacer el Señor Jesús, nuestro Salvador, también lo hizo. Vamos a leer su palabra, porque la palabra es la que nos está dirigiendo. No mis pensamientos, no mis ideas, sino la palabra. ¿Sí? Y vamos a Hechos 13:22 y dice así: quitado esto, les levantó por rey. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a las promesas, Dios levantó a Jesús por Salvador e Israel. Aquí estamos viendo de que el rey David pecó, pecó, en pocas palabras, y desobedeció a Dios en muchas cosas, pero él pedía perdón. Tenía un corazón a la voluntad de Dios, de acuerdo a Dios. ¿Por qué? Porque él reconocía su pecado delante de la presencia de Dios. Nosotros reconocemos el pecado. Entonces, Dios le dijo, aquí en el versículo 13:22 dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Sabía que David era débil, que era un ser humano, que tenía imperfecciones, que iba a pecar, que lo iba a desobedecer y pecar es lo mismo. ¿Sí? Entonces, y él sabía que iba a hacer todo lo que él quería, porque él sabía que el corazón de David estaba para hacer las cosas de Dios. ¿Tú estás de acuerdo para hacer las cosas de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer las cosas de Dios? Y dice: y de la descendencia de David, conforme a la promesa, porque Dios le hizo una promesa a David de que su reino iba a ser eterno. Imagínense. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Sí? David y las escrituras que dan testimonio de él son prominentes en la predicación de la iglesia primitiva. Los judíos esperaban la venida del Mesías, a quien se les refería a veces el hijo de David, como dice en Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza: hijo de David, hijo de Abraham. Entonces Dios estaba cumpliendo lo que había prometido, que es un Dios que no cambia, y que Jesús iba a ser llamado hijo de David, descendencia de David, aún con todo lo que había hecho. Entonces Dios nos ha traído del pecado aquí a la vida eterna, nos ha traído a una vida nueva
Nos ha traído a que seamos sus primicias. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que creamos solamente. Que no seamos fluctuantes. Que creamos en su palabra, de que Él está diciendo esto, y los apóstoles lo investigaron. La nueva iglesia era la primera vez que se vieron a predicar de Bernabé y Pablo aquí juntos. Y estaban hablando de que de David venía el Mesías, venía el rey de los judíos, y que Jesús es el rey de los judíos. Y también es nuestro rey, no nada más de los judíos, sino también de nosotros, las nuevas criaturas que estamos en Cristo Jesús. El Israel injertado también somos nosotros los salvos, el Israel injertado. Entonces estamos injertados nosotros y somos esos hijos de Él. Y aquí estamos viendo que está prometiendo, como le prometió al pueblo, como le dijo al pueblo a Balaam: no lo maldigas porque yo soy el que lo estoy bendiciendo. Entonces, todas estas cosas van a influir en nosotros si somos hechura de Dios. Como le dijo al pueblo de Israel en el Salmo 100: no se hicieron ustedes mismos. Dios nos hace en el vientre de nuestra madre. Dios nos entreteje en el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos esto bien claro, ¿sí? Bien claro, ¿no? Lo que Dios quiere es que nosotros estemos entendiendo todo esto, porque lo que Dios quiere es que nosotros, muchas veces nosotros nos decimos: no, es que yo lo hice. Pues, ¿cómo que tú lo hiciste? Es que yo los hice. Pero dice el Salmo 100, versículo 3, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Aquí nos está diciendo: yo los hice. Entonces la palabra nos está llevando a que Él nos ha hecho. Amén. Y que no hay cambio de variación. De que no es Dios no cambia. Él nos ha hecho a todos. Ahorita los 7,000 millones de humanos que vemos aquí en la tierra, Dios nos ha hecho de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a mi pensamiento ni nada, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces, por medio de las Escrituras, los apóstoles demostraron que Jesús era el Hijo. El mismo Espíritu Santo reveló a los apóstoles, porque el Espíritu Santo es el que ayuda a escribir, fue el que guió y escribió toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Utilizó a estos 40 o 42 escritores, dicen que escribieron. Gente sin preparación alguna, como reyes y sacerdotes que escribieron la Biblia. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Se lo está diciendo a María. Antes de que fuera engendrado Jesús, Jesús ya le estaba diciendo a María que él era, que Jesús era nuestro Salvador. Concluimos con esto, ¿sí? Vamos a concluir con esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí dice: el cielo y la tierra pasarán. Jesús predica la destrucción del universo presente,
que precederá la introducción al cielo nuevo y la tierra nueva. Pero dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Es inmutable. No se puede cambiar ni una tilde. Dios les bendiga. Muchas gracias.